¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro informativo que hoy celebramos desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, un encuentro, el de hoy, en el que vamos a acercarnos a la planificación estratégica con diferentes cuestiones como telón de fondo. Vamos a hablar desde competitividad, de desarrollo de renovables y también de seguridad jurídica. Y les vamos a contar a todos los que nos sigan a través de los canales habituales de La Voz de Galicia, su página web, el Facebook, también YouTube, qué hay detrás de los contratos PPA, contratos de compraventa de energía renovable, un acuerdo entre empresas productoras y empresas consumidoras corporativas a largo plazo y además con un precio pactado. Van a saber más durante los próximos minutos. Les adelanto que son contratos estos que nos permiten un beneficio directo, como es la reducción de la huella ecológica por parte de las compañías. Un asunto que vamos a desgranar durante los próximos minutos, para el que contamos con la presencia hoy aquí en nuestro museo de 6 invitados a los que agradezco que hayan aceptado nuestro convite, que hoy aquí nos acompañen. Pablo Fernández Vila es el director xeral de Planificación Enerxética y Recursos Naturais. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Miguel López Quesada es el director de Alcoa en España y además también es el director de Asuntos Institucionales en Europa. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Manuel García, CEO de Greenalia, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Miguel Temburis, el director general territorial de la zona noroeste de Endesa. Bienvenido también, buenos días. Buenos días. También nos acompaña David Germade, que es el director general de operaciones de Resonac Graphite Spain. Gracias, David, por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días. Y Manuel Pazo, que es el presidente de la Asociación Eólica de Galicia. Manuel, bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Encantado, buenos días. Vamos a ir desgranando, vamos a ser todo oídos, vamos a seguirles ustedes desde sus dispositivos, los lectores además también de La Voz de Galicia a través de sus páginas. Vamos a ir conociendo además, como les decía, más sobre estos contratos PPA, pero vamos a saber qué papel juega cada uno de los que hoy aquí nos acompañan, que nos van a ilustrar sobre este asunto. A modo de resumen, muy brevemente, y a modo sobre todo de contexto para los que nos siguen, para los que nos van a acompañar durante los próximos minutos, ¿cómo calificarían, qué claves darían del contexto actual energético? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento están cada una de sus empresas? La administración, ¿qué claves aportaría? Septiembre de 2023, director xeral, ¿cómo estamos? Bueno, pues yo creo que dentro de lo que es el marco energético hay dos factores fundamentales que yo creo que marcan un poco la situación actual. En primer lugar, hace 3 años y medio, pues en junio de 2020, se aprobó un Real Decreto Ley que a nivel administración nos ha tensionado a todos mucho, que es el Real Decreto Ley 23/2020, que estableció la obligación de cumplir con una serie de hitos administrativos dentro de los proyectos energéticos. Yo creo que es un tema fundamental y que está perfectamente relacionado, incardinado con un segundo aspecto esencial que yo creo que también marca este marco energético, que es el tema de la necesidad de una mayor penetración de las energías renovables. Una mayor necesidad de penetración que obedece, por un lado, tanto a cumplir con los objetivos de descarbonización, precisamente yo creo que era el objetivo de ese Real Decreto Ley que estableció el Gobierno, que podríamos discutir a lo mejor que se pudo hacer de una mejor manera, y sobre todo por una segunda cuestión, que sería el tema del precio. Está claro que venimos de un año 2022 con una importante carestía energética, está claro que con el sistema marginalista que tenemos la elevación del precio del gas ha marcado unos hitos históricos en cuanto al precio de la energía, tanto para las empresas, que aquí veremos algunas presentes, como para las familias de gallegas y gallegos. Y lo que está claro es que con ese sistema marginalista que, como decía, tenemos, el precio ha sido esencial, con un año 2022 que ha disparado unos precios históricos en cuanto a lo que veníamos sufriendo y que desde luego vamos a tener que vivir en ese contexto y trabajar para mejorar esa situación. Miguel, presidente de Alcoa aquí en España, precio, subraya el director xeral, ¿qué más aportarías en este primer análisis? Bueno, para nosotros precio ya es suficiente. O sea, precio es la manera en que conseguimos que una industria como la producción de aluminio primario deje de ser rentable.
O sea que puede que haya una condición sine qua non para poder seguir fabricando o produciendo, que es que el coste energético sea un coste asumible. Para una empresa como Alcoa ese coste energético está en torno al 40% y ha habido años donde ha supuesto el 60%. Imaginémonos que en una familia de Galicia el 60% de sus gastos se los lleva uno solo de los gastos, sea la hipoteca, sea el pago de la electricidad, sea lo que sea. Si 6 de cada 10 euros que tiene que destinar a algo están en un solo factor de producción, como es el coste energético, nos podemos imaginar que todo lo demás solo añade y hace muy difícil operar. Eso nos lleva a nosotros a tener que tomar decisiones muy difíciles como parar, o sea, parar la actividad en la cual el consumo energético para nosotros era absolutamente inasumible. Entonces, el contexto geopolítico en el que vivimos, como decía el director general, pues ha incrementado esos precios. La guerra en Ucrania y una serie de factores que están fuera del control de las empresas y de las familias. Los gobiernos tienen que hacer lo posible para que ese coste no haga absolutamente inasumible el coste de la energía para la operación de esas familias o de esas empresas. Y ahí es donde entramos en un conjunto de medidas en las cuales el problema es que en Europa y en España pues somos menos agresivos y menos competitivos que algunos de nuestros países competidores, precisamente porque no estamos haciendo lo suficiente y lo bastante rápido. Entonces, mi mensaje aquí sería un mensaje de urgencia. No tenemos mucho tiempo para tomar decisiones, hay que hacer, no muchas cosas, pero hay que hacer algunas cosas y hay que hacerlas rápido, porque el mundo no para y en ese mundo nosotros en Galicia hay algunos trenes que no podemos perder y el de las energías renovables es claramente uno. Bueno, las renovables que hoy son protagonistas de este encuentro. Manuel, para Greenalia. Bueno, pues yo un poco dos contextos, ¿no? Uno muy macro y de sostenibilidad, que es la reunión que hemos tenido pues, hace unos días en el G20, ¿no? Donde se ha aprobado triplicar la producción de energías renovables de aquí al 2030, o sea, el mensaje es claro, las energías renovables son fundamentales a nivel de sostenibilidad. Todos estamos viendo y hemos visto este verano pues, el clima cómo se está comportando y esto está empezando solo, ¿no? Y por otro lado, un contexto más que sostenible de precio, ¿no? Lo que veníamos comentando, ¿no? O sea, cómo incide el precio en el mercado. Venimos de una guerra de Ucrania con unos precios totalmente locos y ahora es momento pues de tener unos precios más estables con ayudas, como comentábamos anteriormente, por parte del gobierno en ese precio final y también como contratos directos PPA como los que estamos hoy viendo aquí, ¿no? Yo a lo largo de la reunión iremos dando otros datos más clave, pero bueno, dejar ese mensaje, por un lado sostenibilidad, la apuesta clara del G20 a triplicar las energías renovables al 30 y por otro lado el precio que incide en la industria y en los productos que luego usamos, dígase el IPC y el resto de temas, ¿no? Una apuesta clara a la que nos vamos a seguir acercando durante los próximos minutos en más detalle por parte de Endesa, su director territorial. ¿Qué análisis hace? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la situación, la etapa que estamos viviendo del sector energético es muy complicada y lo que estamos viviendo desde los últimos 3-4 años, ¿no? Por no repetirme, yo creo que sobre este efecto que ha tenido la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que el incremento, la volatilidad de los precios de gas, cómo se ha traducido a los precios de la electricidad, ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer una reforma del mercado mayorista de electricidad que se está planteando ahora mismo en la Unión Europea, en plena presidencia española, y yo creo que, si bien todos estamos de acuerdo, y desde luego la reunión de G20 lo ha puesto de manifiesto, pero ya lo estamos viendo en las hojas de ruta de la Unión Europea con el REPowerEU, con el propio Green Deal desde sus inicios, que la solución está en las energías renovables como la solución para la lucha contra el cambio climático y la solución también para la competitividad y la competitividad de las empresas. Creo que ha aparecido un nuevo factor, que es lo que me gustaría destacar, que es la necesidad de la independencia energética. Y esa independencia energética nos la dan también las energías renovables, nos las dan porque es un recurso autóctono, un recurso que tenemos aquí, especialmente en Galicia, y van a permitir que sigamos avanzando para tener un suministro eléctrico competitivo, limpio, pero además fiable, de no estar sujeto a volatilidades. Y esto lo manifiesta el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en su revisión que se ha anunciado ahora a principios de julio, de la necesidad
de introducir hasta 85 gigavatios de nueva potencia renovable de aquí al 2030, lo cual no sé si llegamos a triplicar, pero más que duplicar de la capacidad que existe ahora mismo. Ha incorporado ese nuevo factor, el de la necesidad de esa independencia energética. David, por parte de Resonac. Pues nosotros desde Resonac también, para fabricar electrodos de grafito de alta calidad, al igual que en Alcoa, pues necesitamos una gran cantidad de energía eléctrica. De hecho, somos también considerada como industria electrointensiva. Es cierto que en la fábrica de Coruña, pues históricamente siempre hemos sido una planta muy eficiente, muy automatizada, que nos ha permitido pues navegar un poco por el incremento vertiginoso de precios que hemos tenido en los últimos años, pero la estabilización que estamos viendo ahora mismo, los precios actuales de mercado, spot, los que estamos viendo en futuro, nos obliga a buscar esas nuevas soluciones, diferentes soluciones de generación y de consumo de energía eléctrica, y esa urgencia está ahí y es muy necesaria, como comentaba antes el compañero. La seguridad jurídica, yo lo mencionaba, y contigo, Manuel, vamos a hablar sobre este asunto más largo y tendido durante los próximos minutos. A modo de contexto, ¿cómo calificaríais este momento desde la asociación? Bueno, hoy se han dado los datos de producción industrial. Ha bajado de nuevo un 1% y acumula unas pérdidas de un 4% en los últimos años. Y todo es debido a los costes energéticos, a la variabilidad de los costes energéticos, a la guerra de Ucrania y todo esto. El PNIE, que es en estos momentos, está clarísimo. O sea, las apuestas, tanto europeas como nacionales, tienen ese rumbo. Galicia aún sigue importando el 75% de la energía primaria. Es un tema que, por mucho que lo ponemos encima de la mesa, parece que se impone la opinión de otra gente a la hora de decir que somos excedentes, importamos el 75%. Un país que no cree en la energía, un país que no quiere desarrollar energía y sobre todo en estos momentos lo que lleva está condenado al subdesarrollo, a la miseria y a la Arcadia. Entonces, como no sé quién ha comunicado, en el fondo tenemos que tomar una decisión ya, y esa decisión tiene que ser urgente, porque cualquier empresa al final se va a implantar en un lugar, estamos en una nueva revolución industrial, y que cualquier empresa se va a instalar en donde se produzca energía barata, sin lugar a dudas, y el resto pues supondrá pues una crisis económica e industrial importante para el futuro sobre todo de Galicia, ¿no? Bueno, estamos a punto de despedir esta estación el verano, a punto de entrar en la próxima el otoño, un otoño que se presenta con incertidumbres, seguramente que para la mayoría de ustedes y también en el sector energético. Previsiones para las grandes consumidoras, para empresas como Alcoa, como Resonac, ¿qué esperan? Miguel. Pues esperamos que los precios difícilmente vayan a bajar, lo lógico es que se mantengan o crezcan, eso sigue poniéndonos presión a todos. Nosotros en el caso concreto de Alcoa, pues como saben muchos de nuestros espectadores y lectores, estamos en la etapa final antes del rearranque que tenemos previsto realizar en el primer trimestre del 2024. Eso quiere decir que estamos empezando a tener esas necesidades de energía cada vez más cerca. Hoy tenemos unas necesidades que están un poco limitadas por esa parada temporal de nuestra fabricación de aluminio primario, pero van a ir creciendo. Y en el contexto general, pues lo que vemos es una mayor competencia por esos recursos y sobre todo por los recursos que cada vez más van a ser más preciosos, como son las energías renovables. Entonces, en ese contexto de por ejemplo, los PPAs, esos acuerdos de suministro de esas energías, pues lógicamente hay más demanda que oferta. Hoy hay más necesidad de esa energía que la capacidad de producirla y eso lógicamente tendrá también un impacto inflacionario en los precios. Esa situación claramente nos preocupa porque podemos entrar otra vez en una espiral negativa, en un efecto pernicioso en el cual todo aquello que nos gustaría y que buscamos como un fin beneficioso en el fin, pues resulta que tiene un camino en el cual podemos tener efectos no deseados. David, ¿compartís preocupaciones? Sí, compartimos lo que estaba comentando el compañero. Es cierto, nuestro compromiso con el entorno que nos rodea desde el ámbito social como medioambiental, siempre hemos tenido la sostenibilidad como un objetivo principal de nuestra compañía. Este trabajo que hemos hecho en los últimos años permite tener PPAs disponibles, como el que hemos firmado con Greenalia, que esperamos poder disponer de esa energía limpia con precio previsible en los próximos, a corto plazo, y que nos va a poder garantizar esa competitividad que necesitamos en el mercado en el que estamos.
La situación en Europa es diferente con otras regiones, estamos compitiendo en un mercado internacional y esa pérdida de competitividad que estamos teniendo ahora mismo nos puede lastrar y nos está lastrando en nuestros volúmenes de producción actuales. Incidiendo en esto que ya apuntas, tanto Alcoa, como estamos diciendo, y en Resonac, como en grandes empresas consumidoras corporativas, estos PPA, que hoy traemos además aquí a este encuentro informativo, ¿qué soluciones os aportan? Nosotros, bueno, lo vimos claro, Alcoa lo lleva llevando a la práctica durante décadas, porque somos un consumidor de energía enorme, con lo cual para nosotros la estabilidad, la visibilidad sobre los precios en un largo plazo, porque nuestras inversiones nunca son a corto plazo, pues para nosotros es muy importante. Entonces, en la mayoría de los países intentamos estas fórmulas. En España fuimos bastante pioneros y gracias al trabajo del equipo de energía de Alcoa se ha convertido Alcoa hoy en el firmante del mayor volumen de energía procedente de PPAs en Europa. Pues que en España se dé un caso como ese en una industria como esta, que es una industria primaria, me parece que es un buen referente y creo que es una buena noticia de la que deberíamos estar muy contentos, pero efectivamente esto va a tener que llevarse a la práctica. Una cosa es firmar y otra cosa es ejecutar y empezar a recibir esa energía. Y yo creo que ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo. También, lógicamente, nos permite estabilizar el elemento de coste más importante en nuestro proceso productivo, que están rangos similares a lo que comentaba pues, en la producción de aluminio. Y eso, digamos, esa estabilidad es lógicamente muy importante, es un paso más en la sostenibilidad, es un paso más en el compromiso con el desarrollo industrial y económico de Galicia. Y aparte de la estabilidad, de la predictibilidad del consumo, del coste energético en la compañía, cuando ese contrato a largo plazo está ligado a una energía renovable, el valor exponencial para la sociedad es importantísimo en cuanto a la preservación del medio ambiente, que es la base final a la que estamos buscando. Estabilidad, factor importante. Empresas productoras, Greenalia, Endesa, lo mismo pero desde su perspectiva. ¿Qué aportan estas soluciones, estos contratos, estos acuerdos, Manuel, PPA? Bueno, pues yo un poco aquí a mí me gustaría dar dos noticias, ¿no? Una buena y una mala, ¿no? Siempre hay que... Entonces la buena, yo voy a sacar una información aquí. Nosotros, bueno, además de estos PPAs que hemos firmado con Alcoa y Resonac, pues tenemos más instalaciones, sobre todo en el sur de España con fotovoltaica, y hemos participado recientemente en una licitación, una RFP se llama, para suministro de energía a nivel europeo, ¿no? Y después de esa licitación, pues bueno, como es habitual en estos procesos, obtenemos una serie de información con los resultados y aquí se pone de manifiesto algo muy importante, y esto que a día de hoy puede parecer una gráfica que no tiene nada que ver con la industria y que solo se relaciona con la energía, yo querría decir que es muy asimilable a una gráfica de competitividad industrial. Si tenemos en cuenta que la energía en muchas industrias es fundamental por lo que eso representa, bueno, en el caso de Alcoa y Resonac como electrointensiva es totalmente fundamental, pero no solo en esas industrias, en otras industrias también, y no solo en la industria, sino también luego en el IPC, que ahora mismo, como sabéis, está desfasado, porque si al final la energía está alta, los productos serán más caros y el consumidor pagará más y por lo tanto el IPC estará más alto. Por lo tanto, esta gráfica, que la podemos ver como una simple gráfica, no es simplemente una gráfica de precios de energía, sino es una gráfica de competitividad industrial europea. Y ahora voy a pasar más en detalle a estos datos. En esta licitación participaron 148 empresas de 10 países y de esos países se hicieron diferentes ofertas con eólica y fotovoltaica, y por dar algún dato os podría decir que los precios medios de los países que participaron fueron aproximadamente Finlandia más de 60, Grecia más de 75, Suecia más de 53, Francia más de 93, Italia más de 82, Alemania más de 86, Croacia más de 72 y Rumanía más de 81. Las más competitivas fueron la península ibérica, España y Portugal con un precio medio de 45 euros. O sea, estamos con algunos países y algunos países líderes en Europa como Alemania con un coste de la mitad, y eso no es porque en España las empresas seamos muy competitivas o hagamos las cosas mejor o más barato, no, es porque tenemos un recurso eólico y fotovoltaico, eólico sobre todo en Galicia, que nos permite ser competitivos. Y hoy en día ese concepto de competitividad en el marco que tenemos industrial es fundamental. Por lo tanto, si vemos esta gráfica, lo que estamos viendo es que España, y en ese contexto Galicia concretamente con la eólica, tiene una competitividad industrial que a día de hoy no existe en Europa. Y eso es clave.
Eso es clave y tenemos que ser conscientes de eso, porque si somos conscientes de eso, seremos capaces de anclar las industrias que ya tenemos aquí, como es el caso de Alcoa y Resonac, con los empleos, pero además de eso, de atraer otras industrias. Estamos en un contexto ahora nuevo de energía, con todo el tema del hidrógeno, como sabéis, que está a punto de empezar, y en el hidrógeno es fundamental el precio. Y por lo tanto, si somos capaces de hacer las cosas bien y atraer a esas empresas, seremos líderes a nivel mundial. O sea, lo que han sido los países árabes en el pasado con los combustibles fósiles, seremos nosotros en España y en Galicia líderes y estaremos a la cabeza. Entonces, eso es la buena noticia. La mala noticia, como decían mis compañeros antes, es que los PPAs hay que firmarlos, pero luego hay que ponerlos en funcionamiento. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por un lado, las administraciones tienen que darnos esa visibilidad y esa agilidad para tramitar los proyectos. Hasta ahora, pues bueno, los hitos más o menos pues han ido cumpliendo, se ha hecho un gran trabajo por parte de las administraciones y un esfuerzo importante por poder cumplir con esos hitos, pero necesitamos seguir porque todavía hay muchos más permisos que tenemos que completar para poner esas instalaciones. Y por otro lado, lo que es fundamental es la seguridad jurídica para montar esas instalaciones. O sea, las empresas que estamos ahora mismo aquí, tanto Endesa como Greenalia, tenemos que hacer unos desembolsos tremendos para asegurar equipos, para cumplir esos plazos, y tenemos que tener una visibilidad y una seguridad jurídica totalmente clara para saber que esas instalaciones se van a poder montar y vamos a poder atender esos compromisos, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando por un lado el montar esas instalaciones, pero también todas las garantías que ponemos en estos contratos, porque estamos hablando de PPAs, tenemos que hablar de lo que requieren esos PPAs. Cuando alguien firma un contrato de PPA con una empresa, pone unas garantías y se hace responsable de que eso se ponga en funcionamiento. Por lo tanto, necesitamos una seguridad jurídica para poder asumir esos compromisos y poder poner esas instalaciones en funcionamiento. Y en ese sentido me gustaría apuntar lo que decíamos antes del G20. Yo creo que todo el mundo tiene claro que después de la guerra de Ucrania, la energía, bueno, Europa ha declarado la energía como estratégica. Y después de lo que hemos visto en el G20, pues creo que lo tenemos claro. Pues eso, a nivel judicial hoy en día, todavía no está claro. Todavía no está claro. Hemos visto sentencias en las que se pone de manifiesto que no es importante la energía, que ya hay suficiente energía en Galicia, que hay parques unos al lado del otro y que por lo tanto que no es importante. Y eso es muy grave, que a día de hoy, después de la guerra de Ucrania, de lo que ha pasado en el G20, todavía haya gente y del lado de la justicia que está diciendo que la energía no es fundamental para el desarrollo de las personas y el desarrollo industrial. Eso es muy grave. Y es muy grave porque tenemos que trabajar sobre esa conciencia para que realmente se sepa que a día de hoy, sin energía, no hacemos nada, ni a nivel de sostenibilidad ni a nivel de competitividad industrial. Por eso la importancia también de estos PPAs para suministrar energía a largo plazo a las industrias y de esa forma anclar el empleo aquí y producir nuevos empleos. Has tocado muchas cuestiones. Vamos a quedarnos sobre todo con la buena noticia, aún con, bueno, la con mala, esa autoexigencia. Dije la mala porque efectivamente me refería a la seguridad jurídica para montar estos proyectos. O sea, la buena es que tenemos los mimbres, o sea, la energía y el recurso en Galicia es el mejor, si no mundial, a nivel de Europa, podríamos decir mundial, por lo tanto, tenemos lo que hace falta, pero por otro lado, y digo la mala porque todavía estamos en el camino y de momento ese camino está siendo complicado, es que no somos capaces de poner esas instalaciones en funcionamiento para poder cumplir con esos contratos y de esa forma que esa competitividad que sobre el papel funciona muy bien se haga realidad y podamos suministrar y de verdad anclar ese empleo, ¿no? Entonces la buena es, tenemos los mimbres, la mala es que todavía no hemos sido capaces de asentar esos mimbres. Hay que ser exigentes, pero como dices tú, tenemos esos recursos, ¿no? Bueno, lo fundamental está, ahora nos queda un largo camino, que seguro que lo conseguiremos, pero bueno, necesitamos una visión global de toda la sociedad gallega, toda la sociedad gallega tiene que tener claro que la energía en Galicia es algo fundamental y que somos competitivos y que eso es lo que nos va a dar esa seguridad para mantener la industria y atraer otras. Eso es el mensaje. Vamos a seguir con esta visión que estamos componiendo. Miguel, soluciones en este tipo de contratos, en este tipo de contratos de acuerdos en los PPA. Nosotros, como productores, cuando vemos los objetivos de penetración de energías renovables y por quedarnos en el contexto nacional, los 85 gigavatios de capacidad que habría que instalar de aquí a final de año,
Pues la preocupación principal que tenemos es cómo puede impactar eso en la rentabilidad de los proyectos. Es decir, que hay una preocupación si este volumen de energías renovables puede llevar a deprimir los precios. Vemos que en el propio borrador de PNIEC se habla de incrementar hasta 50 teravatios hora la conexión con Francia, incrementar en 20 teravatios hora los vertidos, y al final lo que vemos en herramientas como los PPAs o como las propias subastas ministeriales son herramientas para que los productores podamos conseguir una certeza de los ingresos, de la rentabilidad que van a tener proyectos que son proyectos de muy largo plazo. Problemas con las subastas ministeriales que no tienen en cuenta la parte de la demanda, si nos tienen en cuenta nos garantizan una remuneración a los productores, pero no cubren, no atienden la parte de la demanda, lo cual podría generar desequilibrios en el largo plazo. En cambio, los PPAs cubren tanto la producción como la demanda. Y en ese sentido, pues es una herramienta que tiene unas ventajas clarísimas para asegurar la predictibilidad que necesitamos los productores para esos ingresos, para asegurar una rentabilidad. Simplemente recordar que cuando se hizo el primer Plan Nacional de Energía y Clima, los tipos de interés estaban a cero. Hoy, con tipos de interés entre el 3 y 4%, el coste de capital es mayor. No encontramos, además, en los mercados a plazo, plazos que puedes cubrir, típico con los PPAs, entre 10-15 años. En definitiva, pues es una herramienta importantísima para reducir el riesgo asociado a un proyecto renovable y en concreto la volatilidad de precios que llevamos viendo en los últimos años. Todo ello requiere también que esos PPAs pues vayan acompañados de incentivos, a la construcción de esa capacidad renovable, como es una tramitación administrativa ágil y clara, que haya también acompañado una electrificación de la demanda, porque no toda la capacidad que construimos renovable va a un contrato específico de PPA, sino que suele ser una parte de la producción. Tenemos que ver que la demanda vaya acompañando, que haya una electrificación de la demanda, tanto en movilidad eléctrica como la electrificación de la industria, como es el desarrollo del hidrógeno renovable, como es el desarrollo del almacenamiento. Y eso es lo que va a permitir que podamos efectivamente triplicar o duplicar la capacidad instalada de renovables de aquí al año 2030. Andando en esto que estamos comentando con Greenalia y con Endesa, ¿cómo les explicaríais a los que están siguiendo este encuentro informativo esta relación entre desarrollar, potenciar las renovables, igual a abaratamiento, igual a esa estabilidad que estábamos comentando, esa seguridad? Bueno, o sea, la gente lo que tiene que entender es que al final las empresas necesitan tener una predecibilidad en el precio para poder organizar su negocio durante los próximos años, y realmente el PPA es lo que consigue. El PPA, para que nos entendamos todos, es un contrato entre dos partes, un consumidor y un productor, que lo que hace es marcar unas condiciones de tiempo y precio, de entregas, más complejo, pero principalmente precio y plazo, para que la industria pueda tener una previsión a largo plazo sobre sus costes de energía, ¿no? Entonces, lo que antes decíamos, en ese contexto es fundamental que esos precios sean suficientemente competitivos para poder luego competir en un contexto mundial europeo, ¿no? Porque al final las industrias compiten en un contexto mundial europeo, ¿no? Y de ahí lo que decíamos antes de la ventaja de Europa, del gran recurso que tenemos con la eólica, para anclar esas empresas con estos contratos, porque nuestro precio es competitivo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es un poco lo que la gente debería de entender, ¿no? El potencial que tenemos y la capacidad que tenemos las empresas productoras de poder hacer esos contratos para que los consumidores puedan estructurar ese consumo a largo plazo con un precio ajustado. Precio que estáis mencionando, ¿no? Ya desde el inicio lo hacía el presidente de Alcoa, ponía ahí el foco. Precio, Miguel, director territorial de Endesa, y autosuficiencia, ¿no? Que es también otro factor esencial. Yo creo que la revolución de las renovables llega inicialmente con la necesidad de lucha contra el cambio climático, pero ese salto enorme que han tenido las renovables en tecnológico y de volumen, de escala, ha permitido que hoy en día los costes de la eólica y de la solar sean más competitivos que cualquier generación térmica. Y en ese sentido, el moverse hacia las energías renovables además es un factor de competitividad, no solamente por el avance tecnológico, sino también porque las plantas son más eficientes, porque hay menores costes de mantenimiento, y esto, como digo, es algo que va a repercutir también en las empresas que
se suministran con energías renovables. Y la autosuficiencia y la independencia energética pues está ahí, yo creo que lo estamos comentando, somos un país con un abundante recurso eólico y solar y particularmente Galicia tiene el recurso que creo que es el más valioso hoy en día, que es el eólico, especialmente cuando hay preocupación sobre la posible evolución de los precios en las horas solares, ¿no? Entonces es un recurso autóctono, un recurso que no nos hace depender como país sin recursos de combustibles fósiles de países poco fiables y que nos van a dar una estabilidad. Seguida vamos con el análisis de la Administración, con el director xeral. Última cuestión, bueno, seguiremos después hablando con vosotros, con Endesa, con Greenalia, pero tenemos aquí a Resonac, a Alcoa. ¿Qué otros potenciales clientes para la firma de un acuerdo de estos contratos PPA que estamos analizando, Manuel? Bueno, pues como te decía, nosotros hemos participado en licitaciones a nivel europeo, esto es más con la fotovoltaica y con la eólica en Galicia. La verdad es que hemos ofertado y ofertamos continuamente contratos de venta de energía. El problema es lo que comentábamos antes, las malas noticias, ¿no? O sea, cómo hoy una empresa se compromete con un consumidor a firmar un contrato de este tipo. O sea, hace un par de años, cuando firmamos los contratos con Resonac y con Alcoa, bueno, algo menos de un par de años, el contexto que teníamos en Galicia era diferente. O sea, estábamos tramitando unos proyectos, bueno, pues bastante avanzados, finalmente esa tramitación se consolidó y bueno, pues pudimos avanzar hasta donde hemos podido. El contexto actual de Galicia es totalmente diferente. El contexto actualmente de Galicia, que luego seguramente Manuel podrá profundizar, es un contexto de judicialización de todos los proyectos. Y eso es totalmente incompatible con la firma de este tipo de acuerdos. O sea, los que están firmados, pero los que no están firmados es muy complicado estructurar un contrato de venta de energía con el panorama que tenemos actualmente en Galicia. ¿Por qué? Porque, como antes decía, cuando alguien firma un contrato de este tipo tiene que asumir unas garantías y un compromiso de una venta de energía, porque el que está comprando esa energía quiere saber que el día que lo firma va a tener esa energía para sus compromisos y desde el día que lo firma está organizando ya sus compromisos a largo plazo. Por lo tanto, sabiendo que eso es así, ¿cómo hoy una empresa puede asumir un contrato de ese tipo cuando no sabe si realmente estos proyectos dentro de un mes, 2, 3 meses tendrá una medida cautelar o una sentencia que hará que se pare la construcción del proyecto? No es posible. Por eso lo que decía antes de esa seguridad jurídica. Y eso la sociedad gallega lo tiene que saber. Lo tiene que saber, que es necesario que todo el mundo esté alineado con esto, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y si no conseguimos que esos contratos funcionen, al final, pues oye, perjudicará a las empresas y a las nuevas empresas que quieran venir aquí. Entonces, estamos viendo contratos con otras empresas, los estamos viendo todos los días. Hay interés, muchísimo interés por firmar estos contratos. Se sigue negociando, pero a día de hoy no se han podido, por lo menos por parte de Greenalia, concretar nuevos contratos, por lo que te digo, porque es muy difícil estructurar esos contratos sin tener visibilidad y a día de hoy no existe visibilidad. No existe visibilidad porque, insisto, no estamos teniendo en cuenta que la energía es una prioridad y que Europa lo ha declarado, el G20 viene de declarar eso. Y podemos leer todavía algunas sentencias que son públicas donde dice que no es importante la energía, que no es prioritario. Bueno, yo no sé si alguien a día de hoy tiene argumentos suficientes para decir que eso no es así. Yo creo que por lo menos los que aquí estamos exponiendo son totalmente claros, y no solo lo digo yo, lo dice Europa y lo dice el G20, que creo que aglutina a las mayores potencias del mundo. Vamos ya enseguida a incorporar tanto al presidente de la Asociación Eólica como también a la Administración a este análisis. Para cerrar el tema clientes, sí, Miguel. Muy rápidamente, la estrategia nuestra en Galicia es exactamente esa. Estamos justo este verano, hemos conocido, se ha publicado la resolución de cierre de la central térmica de As Pontes, y esto simultáneamente seguimos invirtiendo en Galicia. Tenemos en este momento 1000 megavatios de proyectos eólicos, de los cuales 650 megavatios tienen ya declaración de impacto ambiental, son proyectos con acceso y conexión, y además autorizaciones previas. Esperamos que estos proyectos estén en marcha a lo largo de 2025 y sin duda pues son proyectos que además cuentan con el respaldo, han sido declarados vertebradores por la Xunta de Galicia al estar vinculados a proyectos PPAs, como el proyecto del PPA que tenemos con Alcoa, que va a suministrarle un 30% de sus necesidades en base,
pero también con otros proyectos como la futura fábrica de neumáticos de Century Tire para As Pontes y para otro tipo de empresas. Hemos firmado PPAs con Abanca, con Pescanova, con Galsa, etc. El problema, yo creo que el gran reto que tenemos es el intentar que el PPA sea una herramienta que hoy en día es muy compleja, es muy difícil cerrar un acuerdo PPA porque implica una gestión de riesgos, el perfil de generación de las plantas eólicas no es el perfil que demandan los consumidores y por tanto tienen que ir siempre acompañados de una gestión activa mediante iniciativas base load o paid as consume, pero lo que sí es necesario que al final los PPAs sean accesibles porque puedan contar con ellos las empresas grandes, no solamente las electrointensivas, o bien porque mantienen un respaldo del Estado, como ha habido en algunos casos, de garantías del Estado, como ha habido en algunos casos de contratos con empresas electrointensivas, o porque haya una estandarización de esos contratos, que es algo que ya está sobre la mesa y que es una de las propuestas que hace el Parlamento Europeo a través del grupo ITRE, para llegar a una estandarización que no da detalles, que creemos que si una estandarización va a aportar transparencia y facilidad de ejecución de los PPAs, va a hacerlos más accesibles para otras empresas, no solo las electrointensivas, pero que va a permitir en definitiva dar esa estabilidad y esa competitividad a un mayor número de empresas. Bueno, mencionaba... Sí, Miguel. Me gustaría hacer un punto, porque aquí estamos hablando de lo que depende de nosotros y es lo que clientes y proveedores podemos ponernos de acuerdo, pero ahora tenemos que escuchar a la administración, pero todas las administraciones, como decía Miguel, a nivel europeo, desde luego a nivel nacional y desde luego a nivel autonómico, tienen un papel que jugar aquí. Y hay una diferencia entre lo que es ese coste competitivo que decía Manuel y el coste entregado finalmente que hay que pagar. Hay un montón de cosas que se añaden a ese valor del electrón, si hablamos así en genérico. Y creo que ahí es donde tenemos que ser mucho más ambiciosos en Europa y en los Estados miembros de la Unión Europea, porque nuestros competidores no están jugando con las mismas bazas. Ni en Estados Unidos, ni desde luego en China, ni en muchos otros países se juega con el mismo esquema de trabajo. Y creo que ahí hay que hacer un llamamiento para que entre todos hagamos lo que a cada uno le corresponde, pero aquí hacemos, en este lado de la mesa, estamos haciendo lo que podemos. Los que nos ponemos de acuerdo en acuerdos privados con una duración y con unos precios en los que parte del riesgo lo estamos asumiendo nosotros, gran parte del riesgo lo estamos asumiendo nosotros. Pero yo abogaría porque necesitamos un marco energético y en Europa se está trabajando algo, pero creo que hay que ir todavía más allá, un marco energético que sea competitivo y estable, porque la competitividad de año en año no nos permite hacer planes a largo plazo y nosotros... Habéis hablado de lo que estabais invirtiendo. Nosotros estamos invirtiendo 190 millones en poner la planta para fabricar unas cosas que hoy por hoy no tenemos garantía de que podamos fabricar si el marco energético no nos acompaña. Y ahí lo que podemos hacer nosotros lo estamos haciendo, pero aquí hay que invitar a otras partes a esta mesa para poner una foto completa. Y esa foto completa tiene que ver con un marco energético que supera a lo que los privados podemos resolver con nuestros propios medios. Vamos a escuchar a la Administración, que decías tú, también al director Xeral. Le escuchábamos al inicio en ese contexto sobre el momento actual. Se mencionaba algún caso de algún municipio que está atravesando su propia transición también energética. En general, proceso de industrialización en Galicia, en nuestra comunidad, ¿qué necesidades subrayaría? Bueno, en este sentido yo creo que siempre decimos lo mismo. La labor de la Administración tiene que ser regular y ordenar el sector. Eso vaya por delante. Lo que pasa es que yo creo que ya se pusieron encima de la mesa una serie de cuestiones, como puede ser, ahora acaba de comentar Miguel, el tema de la necesidad de un marco energético estable. Un marco energético estable que ahí necesitamos cierta colaboración y coordinación entre las administraciones. Está claro que la política energética es una competencia del gobierno estatal y ahí nos estamos viendo seguramente quizás perjudicados respecto de otras posibilidades que se están ofreciendo en Europa. De hecho, estamos viendo como hay otras industrias electrointensivas donde, por ejemplo, el precio al que pueden producir en Francia, el precio energético, es significativamente inferior respecto del que tienen aquí en España, a pesar del potencial que aquí tenemos. Entonces, nos estamos viendo en una situación bastante compleja. ¿Compleja por qué? Porque al final
lo comentábamos internamente en la Xunta, nunca tuvimos tantos proyectos industriales en cartera, potenciales proyectos industriales que se pueden implantar aquí en Galicia. Está claro que, además de en Galicia, pues están estudiando otras alternativas en otros territorios de España y de Europa. Y al final, pues no todos se podrán materializar, pero si se materializa una parte importante, pues yo creo que es riqueza para la comunidad autónoma. Pero es que ya no es solo que se puedan desarrollar estos nuevos proyectos industriales, es que estamos sufriendo un riesgo de deslocalización de las empresas ya implantadas. Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que combatir. Se decía aquí la necesidad de apostar por las renovables. Yo creo que desde la Administración está claro que defendemos las energías renovables porque, pues volvemos un poco al principio, más que nada por el precio. El precio, al final, está claro que las energías renovables pues, son más baratas que todas aquellas que involucran los combustibles fósiles. Con la evolución de la tecnología, etcétera, etcétera, con el sistema que fija los precios, donde está claro que ahora mismo la última que entra en el mix energético es la que marca el precio de todas, entonces en cuanto tiene que entrar el gas se nos dispara el precio. Estamos viendo, tuvimos ahí por ejemplo muchos meses antes del verano donde no estaba trabajando, no estaba demandando la industria y con toda la demanda que había ya se le daba solución con las renovables y prácticamente teníamos el coste a cero, que es una situación ideal para prácticamente todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que apostar por las renovables, sí. ¿Qué es lo que nos pide la comunidad para ello? Pues ciertas líneas rojas. ¿Y cuáles son las líneas rojas dentro de la Administración? Pues un poco proteger lo que es uno de nuestros principales activos, que es el medio ambiente. Y ahí, aquí también hay que decir las cosas como son. Por ejemplo, en enero tuvimos 120 proyectos eólicos, porque aquí nuestro core es el eólico, no nos vamos a engañar, el fotovoltaico, pues un poco por la situación gallega, creo que lo conocemos todos, no tiene un aspecto tan relevante como sí que puede tener en el mix energético los proyectos eólicos. Pues de 120 proyectos hubo 43 que obtuvieron una declaración de impacto ambiental negativa. 43 proyectos que no se van a poder desarrollar. Seguramente aquí los promotores pues les hubiera gustado que ese número fuera mucho menor y poder desarrollar todos sus proyectos, pero es que al final estamos sometiendo todos los proyectos a una tramitación súper garantista. Entonces, si esos proyectos al final no salen porque efectivamente el órgano con competencias sectoriales ha informado negativamente ese proyecto, ¿por qué a aquellos que sí que se han informado positivamente también nos oponemos y hay una corriente en contra de ellos? Al final lo que vamos a conseguir es que ese potencial que tenemos aquí en Galicia no lo podamos desarrollar y vamos a perder todas esas inversiones que se pueden producir a futuro y por supuesto también perder esas empresas ya implantadas aquí y que van a tener que emigrar buscando otras zonas donde el precio energético sí que les dé respuesta a sus necesidades. Renovables queda claro, ¿no?, como una de las grandes oportunidades que tenemos aquí en Galicia. ¿Cuáles son los deberes, la hoja de ruta, las tareas desde la Dirección Xeral de Planificación Enerxética en este sentido? Bueno, en ese sentido yo creo que los deberes están claros. Tenemos que trabajar entre todos para materializar y conseguir que estos proyectos al final acaben cumpliendo con el último de los hitos que ha marcado el Real Decreto Ley 23/2020. Yo creo que cuando vinieron los hitos en enero de este año, que casi todas las administraciones pues salieron con noticias diciendo, oye, pues nosotros de tantos proyectos hemos sacado estos tantos. Al final, el hito que nos va a fiscalizar a todos es el hito quinto, que es el hito de la construcción. En junio de 2025, salvo nuevos cambios que es posible que los haya, en junio de 2025 van a tener que estar construidos y en operación numerosos proyectos, tanto eólicos como fotovoltaicos en España. Y ahí se nos va a fiscalizar no solo a la Administración, sino a toda la sociedad de hasta qué punto estamos apostando por esa transición energética. Se ha iniciado una revisión del Plan Nacional Integrado de la Energía y Clima. Se han fijado unos objetivos más ambiciosos. Si realmente lo que tenemos en cartera no somos capaces de materializarlo, entonces tenemos un problema. Y en el caso concreto de Galicia, todo eso aún por encima agudizado con el cierre de las centrales térmicas que hemos tenido pues, aquí recientemente con Meirama y Aspontes. Tenemos aquí a gente de Endesa. Está claro que después del cierre de la central térmica de Aspontes necesitamos un proceso de reconversión y reindustrialización que sea realmente efectivo y real. Y para eso necesitamos pues, un concurso de transición justa o un instrumento similar con todas las garantías necesarias que materialice de una manera efectiva esa reconversión, esa reindustrialización. Y para eso
Para eso, por ejemplo, si dejamos de verter a la red 1.400 megavatios, que es lo que tenía la central térmica de As Pontes, necesitamos que esos 1.400 megavatios estén disponibles para los nuevos proyectos que se puedan desarrollar en la zona. Porque es que si no, al final, pues, los trabajadores de la central térmica, de la industria auxiliar, incluso del sector transporte, pues se van a ver perjudicados y efectivamente, pues al final, una comarca tan importante en el desarrollo de Galicia pues se va a ver claramente perjudicada por una situación de transición energética que en verdad debería de ser justa para todos. Hemos aludido al presidente de la Asociación Eólica de Galicia en varias ocasiones y se ha mencionado, ¿no?, la cuestión jurídica. Vamos a hablar de esa paralización de varios proyectos relacionados con la eólica, sobre todo en primer lugar conocer el análisis, ¿no?, de ese escenario, el actual por parte de EGA. Bueno, pues primero nosotros tenemos un total respeto por el Poder Judicial. Otra cosa es que no podamos criticar o podamos tener discrepancias, ¿no?, siempre porque creemos que en cierta forma no es una falta de respeto, ¿no? También es cierto que existen otros tribunales superiores, como Supremo, como Constitucional, y existen estos recursos. ¿Por dónde empezamos? Pues porque lo que decía Manuel, ¿no?, el propio tribunal interpreta que hay un interés general sobre el medio ambiente derivado de las denuncias de unas asociaciones que en cierta forma pues tampoco están reconocidas, pero que son asociaciones que realmente lo único que están protestando últimamente es contra la energía eólica. No sirve ningún proyecto, ya sea los proyectos buenos o los que no tienen ninguna incidencia, como los proyectos que puedan tener alguna incidencia. En el fondo no sirve. Y por otro lado, no se le da la denominación de interés general a los promotores y a la energía en sí, ¿no? Quiero decir que, evidentemente, por parte de esa parte, pues están pronunciando, pues, desde organismos internacionales, desde la ONU, desde la Comisión Europea, desde el Estado, los propios sindicatos han hecho su pronunciamiento hace poco, la Asociación del Metal, la Asociación de la Construcción y diversas confederaciones de empresarios y demás. O sea, que en cierta forma lo que tiene que interpretar el propio tribunal es qué interés general prima, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la energía en estos momentos, según está comentando todo el mundo, y se ve que la sociedad gallega y el 95% de la sociedad gallega está a favor de las energías renovables y del interés general que la energía está creando, sobre todo en estos momentos, ¿no? Por otro lado, pues en cierta forma el tribunal no admite, o sea, admite el interés general medioambiental, pero evidentemente si no hay energía ni hay industria, lo que va a provocar es que es un ataque frontal en sí hasta el propio medio ambiente, ¿no? Por otro lado, hay otra medida que está emitiendo, que es la de las suspensiones cautelares. Si un proyecto que lleva entre 4 y 10 años de análisis administrativo, con unos funcionarios detrás y una legislación estatal durante los últimos 20 años, de repente no pasa a no valer, ¿no? Porque dicen que hay ciertos pasos que se debían cumplir que no se cumplen, cuando en cierta forma e históricamente se están cumpliendo y todas las intervenciones que hay medioambientalmente son absolutamente garantistas. Es imposible que un proyecto de 5 o 6 años no tenga garantía ambiental, ¿no? Es imposible. Por otro lado, sabemos que tarde o temprano se van a pronunciar otros tribunales en contra, es decir, que prevalezca el interés general de las empresas sobre alguna actividad ambiental o algún paso ambiental. En cierta forma es que no está definido esas paralizaciones y sobre todo con una suspensión cautelar después de 5 años de tramitación y con la cantidad de horas o la cantidad de recursos públicos que se han empeñado, se ponen en duda y se suspende durante un año, con unas inversiones tecnológicas que en un año pueden desaparecer.
y con unas obligaciones que tenemos de conexiones a redes que en el fondo al final las vamos a perder. Entonces, lo que quiero decir es que es un momento crítico porque hay unos proyectos que están aprobados en el mes de enero y que por principio de igualdad no se analizan de uno a uno, sino que se pone en duda un procedimiento y que ese procedimiento pueda abocar a unas situaciones catastróficas tanto para las empresas que actualmente están en Galicia como para las inversiones que están actualmente puestas encima de la mesa, ¿no? Preguntarte por esas situaciones, ¿esto en qué se puede sustanciar? ¿Qué efectos barajáis puede llegar a tener este escenario actual, escenario judicial? Pues mira, nosotros ahora en el sector estamos pues, alrededor de 6.000 trabajadores, ¿no? Aportamos el 1% del PIB, tenemos más de un centenar de empresas auxiliares y esperamos, con todas las previsiones que hay, pues llegar a los 10.000, ¿no? Pero, claro, esto realmente no es lo importante. Estamos haciendo un estudio, todos los años solemos hacer un estudio, en el que estamos analizando todas las repercusiones industriales que pueda haber. No las que hay y las que pueda afectar, que aquí hay dos claros ejemplos, sino en las futuras. En Galicia, pues ahora estamos, en el primer borrador, estamos analizando 33 inversiones. Esas 33 inversiones son inversiones de más de 7.000 millones de euros. Esas inversiones necesitan, estos contratos PPA, necesitan estabilidad para desarrollarse y necesitan que nosotros le demos seguridad. En estos momentos, con lo que hay, necesitaríamos un 50% más de energía de la que actualmente se va a instalar o se pretende instalar. Eso sin contar con las industrias que actualmente están en el sector. Pues estamos hablando de miles de puestos de trabajo, estamos hablando del futuro económico e industrial de Galicia, sin lugar a dudas, en un momento de revolución industrial que Galicia puede ser puntera a nivel nacional, no tengo ni la menor duda, tanto a nivel industrial como a nivel de tecnología, como en su día fue, ¿no? Futuro económico e industrial, dice Manuel Pazo de Galicia. Vamos a ir ya encarando la recta final de este encuentro informativo que les estamos ofreciendo a través de los canales de La Voz de Galicia. Por futuro quiero preguntarles a todos, también a modo de resumen de esta sesión, esas ventajas de los PPA, esos acuerdos de los que hemos hablado, y qué futuro, qué desarrollos futuros podrían darse en las renovables también, pues para dar respuesta a esa demanda. Manuel. Bueno, nosotros desde el sector nos han llamado en los 2 últimos meses pues más de un centenar de posibles inversores, industrias y demás. Yo que trabajo para una empresa japonesa, pues su principal duda de inversión, ya no solo en cuestión industrial, sino también en producción, es la suscripción de estos PPAs. La gente lo que quiere para invertir, sobre todo con estos tipos de interés, es contratos a largo plazo. Nosotros en Galicia contamos con absolutamente todo, desde tecnología hasta las infraestructuras necesarias. Están hablando de Meirama, están hablando de Aspontes y de la capacidad que hay en esos nudos para instalar estas industrias. Estamos hablando de unos puertos que son los mejores de España, tanto para fabricación de componentes eólicos, marinos y terrestres, como cualquier otro tipo de actividad relacionada con el sector, que somos los que estamos generando más empleo en España y más conocimiento tenemos, una derivada del sector naval. Entonces, claro, yo que llevo 35 años en este sector, veo que en 35 años no hay estas posibilidades que tenemos ahora. Y esto es algo que tenemos que concienciar a la sociedad gallega. El futuro de Galicia, sin lugar a dudas, está aquí, está en el desarrollo de las energías renovables y está en la eólica. Fuimos pioneros, tanto como asociación y como industria, en el desarrollo eólico de España. ¿Por qué no vamos a coger esas riendas? Las cogemos, ¿no, David? Sí, de hecho nosotros no entendemos la industria sin la energía renovable.
Y hablando del futuro, yo creo que también es importante hablar un poco del pasado. Y hay una anécdota que creo que un poco representa lo que hemos hablado aquí. La fábrica de Resonac en Coruña y antigua Alcoa, que somos vecinos, se fundó en el año 57 porque había un excedente de energía eléctrica generada en base hidroeléctrica. O sea, eso dio una oportunidad para crear dos industrias, una que por desgracia no ha podido continuar por esa pérdida de competitividad a nivel mundial. Nosotros seguimos ahí y creemos que una oportunidad histórica, primero para preservar los empleos que tenemos ahora mismo. La industria en Galicia también se ha ido reduciendo de manera paulatina, y después para intentar traer esos proyectos. Nosotros también tenemos nuestro propio proyecto que queremos traer para aquí, y un pilar fundamental es la estabilidad y la predictibilidad en el coste energético. Sin ello se cae todo el castillo. Miguel, ¿cómo visualizas ese futuro? Nosotros el futuro lo vemos de continuar apostando por Galicia, que hayamos cerrado la central de Aspontes, que es una central más de carbón, todas prácticamente están con anuncios de cierre o han cerrado ya. No quiere decir que no vayamos de Galicia, y tenemos una apuesta clara tanto por el desarrollo en Galicia, como he mencionado, desde el punto de vista renovable y principalmente eólico, como por la reindustrialización que mencionaba el director general, y en ese sentido pues hemos presentado un plan de futuro donde intentamos atraer no solamente proyectos propios de Endesa, pero también proyectos de terceros, y un compromiso de que continuamos allí con nuestro ciclo combinado. Hoy en día somos la segunda empresa en capacidad instalada eólica en Galicia. Seguimos presentes, pero vamos en dirección hacia la transición energética y vamos mirando con algunos aspectos que hay que tener especial atención. Yo creo que ese volumen, hablábamos del Real Decreto 2320, que el hito de enero pues eran más de 50 gigavatios de proyectos renovables que tienen que tramitarse ahora en paralelo. Pues creo que los temas claves que vemos que va a ser fundamental es la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de materiales. Va a ser muy importante el tema de la retención del talento, de disponer de mano de obra cualificada. Hay que seguir trabajando en mejorar los procesos de tramitación. Hay en definitiva una serie de temas que deben ir acompañando a esa introducción de esa energía renovable, y particularmente me gustaría hablar de la red de distribución, porque la red de distribución es clave para que esa energía renovable pueda introducirse, y realmente ahora mismo nuestro plan de inversiones para los próximos 3 años, el 80% de ese plan es a partes iguales invertir en renovables, invertir en la red de distribución. Y para eso hace falta una regulación en la red de distribución que incentive la inversión, porque hasta ahora parece que la regulación ha ido más para desincentivar la inversión, ¿no? Pero la red de distribución es fundamental que se actualice, que sea capaz de absorber toda esta capacidad renovable. Y luego yo creo que el gran reto que tenemos, que se ha mencionado y que está detrás de toda esta batalla judicial, es el tema de la aceptación social. Y yo creo que hemos sabido explicar, y cuando se hacen encuestas sobre las energías renovables, todo el mundo de forma mayoritaria las apoya, pero la gente no percibe los beneficios de que esas energías renovables estén cerca de sus concellos, de sus comarcas, y eso es lo que yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos para permitir que todo ese crecimiento se cumpla en el futuro. Manuel, no sé si asignaturas pendientes, factores clave para el futuro, pero ¿tú cómo lo ves? Sí, yo el futuro lo veo brillante para Galicia, pero para eso son necesarias, desde mi punto de vista, 3 cosas. Una, que acaba de decir Miguel ahora mismo, que es fundamental, que la sociedad entienda lo que aportan las energías renovables, o sea, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad como de competitividad. Eso es fundamental, y eso es un trabajo que también tenemos que hacer las empresas y la administración. Segundo punto es un marco estable, necesitamos visibilidad, es fundamental que se extiendan los plazos de los hitos para que podamos asumir estas inversiones. A día de hoy los plazos son muy ajustados y es muy complicado, y si el Ministerio de alguna forma no extiende esos plazos será difícil llegar en plazo, y por lo tanto necesitamos esa visibilidad, y la necesitamos de forma urgente porque necesitamos lanzar compras de equipos, y para eso tenemos que tener una visibilidad. Y el tercer punto es necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos tener un marco estable y una seguridad jurídica que nos permita afrontar con toda la seguridad esas instalaciones para que esos contratos repercutan como así están esperando las empresas, ¿no? Miguel.
Bueno, pues yo creo que jornadas como estas son importantes para hacer un poco de pedagogía y para trasladar muchos de estos mensajes más allá de los que hablamos de ello todos los días, porque es verdad que, como decía Miguel, la sociedad tiene que entender el beneficio que hay de bueno para ello. Claro, si yo hablo del caso concreto de Alcoa, yo creo que es muy claro. En una zona como La Mariña o como todo Lugo, nosotros suponemos el 30% del PIB de esa zona. O sea, estar o no estar operando puede ser tan sencillo de entender como eso. El 30% del Producto Interior Bruto de toda una zona importante de Galicia está ahora mismo teniendo una dificultad insalvable que nosotros hacemos nuestra parte para intentar neutralizar con la firma de esos contratos de carácter privado, con toda la complejidad que se ha señalado de inseguridad jurídica, de dificultad de aceptación social. Nosotros, como digo, hacemos nuestra parte. Yo creo que la oportunidad es clarísima, la oportunidad para Galicia y la oportunidad para una industria que, si no es sostenible, no será. O sea, la industria, no solo en Galicia en general, pero en Galicia muy particularmente, con la oportunidad que tenemos, si esa industria no es capaz de aprovechar esta oportunidad, no tiene un futuro. Será o no será en función de que lo haga de manera sostenible. Y eso nos hará competitivos en un mundo en el cual nosotros hoy tenemos dificultad para competir si no lo hacemos haciéndolo mejor que los demás. Porque hay otros países del mundo donde las ayudas de sus gobiernos y las ayudas de todo el sistema productivo están absolutamente volcadas a que su industria domine y gane cuotas de mercado. Nosotros en Europa estamos teniendo que defendernos, pero aquí tenemos una oportunidad de ir al ataque y yo creo que debemos aprovecharla. Y como digo, esa industria será sostenible o no será, nosotros estamos haciendo nuestra parte, desde Alcoa estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar hasta esa estación término, que es volver a la situación de normalidad, pero claramente no podemos hacerlo solos. Necesitamos el concurso de la parte social, necesitamos desde luego el apoyo de todas las administraciones, necesitamos el trabajo de los suministradores de energía, necesitamos el de nuestros contratistas, el de nuestros empleados. No podemos hacerlo solos, pero si lo hacemos juntos, el futuro es absolutamente brillante y Galicia tiene una oportunidad que no puede dejar escapar. Director Xeral, ese futuro, ¿con qué retos viene? Bueno, yo creo que con lo que han dicho mis compañeros poco puedo añadir, pero yo creo que a modo de conclusión sí que podemos decir que estamos en un momento histórico, un momento crítico. Está claro que tenemos que apostar por las renovables, con eso yo creo que me reitero, pero decía Miguel la necesidad de hacer una labor divulgativa, pedagógica, y yo aquí quiero reiterar, y es importante que los compañeros, o sea, todos los gallegos y gallegas, tengan claro que los proyectos que al final se tramitan son los proyectos que se considera que ambientalmente son viables y merecen salir adelante. Y tenemos que asumir estas cuestiones, porque si no, al final no apostaremos por las renovables y pensaremos, hablamos del riesgo de deslocalización, de la no implantación de nuevos proyectos industriales. Efectivamente, el tejido industrial, el tejido empresarial no se acabará implantando en Galicia, pero es que al final no solo ellos se verán perjudicados, sino también las familias con un precio energético, un precio de la factura de la luz mucho más elevado, y volveremos al 2022. Estamos ante un momento crítico, como decía, un momento histórico, y es el momento de aprovecharlo. Bueno, pues gracias a los 6 por ayudarnos, por ayudarle a la Voz de Galicia a llevar a cabo esa tarea que decís, esa actividad divulgativa, pedagógica, por el análisis que habéis aportado y por pues ofrecernos desde esa perspectiva el análisis del momento en el que estamos, pero sobre todo del futuro. Nos quedamos con eso. La energía, decía el CEO de Greenalia, ha de ser esa prioridad y estamos en ese momento ante una oportunidad histórica para nuestra comunidad. Gracias a los 6 por habernos acompañado. Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros. David Germán, el director general de operaciones de Resona, Grafit Spain. Gracias también. Muchas gracias a vosotros. Miguel Tembur, el director territorial de la zona noroeste de Endesa. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Manuel García, CEO de Greenalia. Gracias, Manuel. Gracias. Miguel López Quesada, gracias también por habernos acompañado, el presidente de Alcoa España y director de Asuntos Institucionales en Europa. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros, y también al director xeral de Planificación Enerxética y Recursos Naturales, a Pablo Fernández Vila. Gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por su seguimiento. Los lectores de La Voz de Galicia también tendrán cumplida información de este encuentro informativo que hoy les hemos ofrecido a través de nuestros canales habituales. Muy buenos días.